dice que no debemos de quitar ni añadir a la escritura. So Revelation says we're not to add or to take away from the word. Okay. Pero el Reina Valera, por ejemplo, los traductores añadieron. But in the Reina Valera, for example, which is this version, the main version they're using, the translators added something. Pasajes espurios. Spurious. But there are, do you know what spurious means? There are spurious passages. Oh, like Mark 16. It's not. It didn't exist in the originals. How do you know that it didn't? ¿Cómo sabes vos que no existía? Los comentarios. The commentaries? La mayoría. Yeah, but I can show you commentaries that say that it does exist. Sí, pero yo puedo mostrarte comentarios que dicen que sí existe. Sí, así existía. The reason there's confusion is this. La razón por que hay confusión es por lo siguiente. I want you to think about how God preserved His Word. Quiero que piensen en cómo Dios preservó su palabra. Early on, you had the original manuscripts. Al principio había los manuscritos originales. We don't have any original manuscripts. No tenemos acceso a ningún manuscrito original. And until, late 1400s? Y hasta los finales del 1400, Early 1500s? Principios del 1500, We had no printing presses. no existía ninguna imprenta. We certainly had no computer printers. Y ciertamente no había ninguna computadora. 1500 years of the church. Y durante 1500 años de la iglesia, You know what they did? ¿saben lo que hicieron? They took that original manuscript Ellos tomaban ese manuscrito original and they copied it. y lo copiaban. Now think about this. Y piensen en esto. Think about if somebody had gathered together all the original manuscripts Piensen en esto. Si, imaginemos que alguien tomara y juntara todos los manuscritos and they were the keeper of the manuscripts. y aquella persona fuera como el guardador de todos los manuscritos. What if the devil got somebody in there and they changed him? ¿Qué pasaría si el diablo infiltrara a alguien allí para cambiarlos? How would we know any longer what was true, what wasn't true? A partir de eso, ¿cómo sabríamos cuál era verdad y cuál no era verdad? God actually preserved the word in a way that makes it certain as to what the word of God is. La verdad es que Dios ha preservado su palabra, su verdad, de una manera que lo hace absolutamente cierto que sepamos qué es la palabra, cuál es la palabra de He had Dios. it copied again and again and again and again and again, and it went out into all the world. And they had to copy it over and over and over and over. Porque se tenía que copiar una y otra vez tras vez, copias se estaban haciendo y siendo divulgadas por todo el mundo. Y se tenía que copiar una tras la otra y reproducidas así. These manuscripts went out into all the known world. Y estos manuscritos se salieron a todo el mundo conocido. And if anybody ever got it into their head, I'm going to change scripture. Y si alguno llegara a decir, tener la idea de que yo voy a cambiar la escritura, Like the Jehovah's Witnesses had. por ejemplo, como los testigos de Jehová han hecho, The whole world can identify a corruption just like that. todo el mundo puede identificar una aberración, una perversión así inmediatamente. Because manuscripts were everywhere. Porque los manuscritos estaban en todas partes. And if something was deviant, people could recognize it. Y si había algo errado, la gente podía reconocerlo. We know that they copied scripture to the south in North Africa. Sabemos que se hacían copias hacia el sur, ahí en el norte de África. It was copied repeatedly northward all through the Roman Empire. Se copiaba repetidamente hacia el norte a través de todo el imperio romano. And the thing is, we have found
somewhere around 5,000 to 6,000 manuscripts. They still exist today. Y el asunto es que se han descubierto entre 5,000 a 6,000 manuscritos. Aún existen hoy. Some of these manuscripts go way back. Y algunos de estos manuscritos tienen muchísimo tiempo de existencia. And when they take all these thousands of manuscripts Y cuando ellos cuando ellos hacen una compilación de todos esos manuscritos and they compare them, y los comparan, they differ by less than 2%. difieren por menos de 2%. We know we have the Word of God. O sea, ¿se entendió eso? Hay como un 2% de diferencia y sabemos que tenemos la palabra de Dios. The majority of the differences Y la mayoría de esas diferencias among that 2%, entre ese 2% prepositions, son cuestiones de preposiciones. no major doctrine is attacked. Ninguna doctrina esencial es atacada. Now, yes, it's true, the ending of Mark is often called into question. Sí es verdad que la última parte de Marcos a menudo está en cuestión. That's true. Sí, es verdad. There seems to be credible evidence for the genuineness of it. Y parece haber evidencia veraz para tener de que sí era There are escritura. quite a few manuscripts that have it. Hay bastantes manuscritos que sí lo incluían, There are other manuscripts that don't have it. que lo tenían, y hay otros manuscritos que no lo tienen. But the truth is that by and large, these texts don't differ. Pero la verdad es que por la mayor parte estos textos no tienen diferencia, Except for small differences. excepto por pequeñas diferencias. Now, are you and I going to be able to decide about Mark chapter 16? Ahora bien, usted y yo vamos a poder decidir respecto a Marcos capítulo 16. One of the things I would Versículo- ask you is this. Una de las cosas que yo les preguntaría a ustedes es esto. Remember what we were talking about before? ¿Recuerdan de lo que estuvimos hablando antes? Christian, does it smell like Scripture? Cristiano, ¿huele a escritura? Guess what one of the texts is in that portion of Mark? Acierten cuál es una de esas cosas en esa porción de Marcos. It's Mark 16:16. Es Marcos 16:16. Anybody know what that verse says? ¿Alguien sabe qué dice ese versículo? Go into all the world and preach the gospel. And whoever believes will be baptized and be saved. But whoever doesn't believe will be condemned. Charles Spurgeon preached from that verse many times, and people were converted over and over and over again. Charles Spurgeon predicó basado en ese texto muchas veces y muchísima gente se convirtió una y otra vez. To me, it feels like Scripture. A mí me suena como escritura. It sounds like Scripture. Se siente como escritura. There is enough manuscript evidence, Hay suficiente evidencia por los manuscritos and God has owned it throughout history. y Dios lo ha afirmado a través de la historia. But you know, what is it? Homer's Iliad. Pero, ¿saben? Otra obra es la Iliad, la Iliada, la Iliada de Homero. It's like the second most preserved human writing in all of mankind's history. Es como la segunda obra más preservada en toda la historia de la humanidad. Far, far fewer manuscripts still exist. Y la diferencia, bueno, la cantidad de manuscritos que existen es mucho menos.
and they differ enormously. y difieren muchísimo más. The idea that we have 5,000 to 6,000 manuscripts of the Bible and they vary by 2% at most. La realidad de que existen como 5 a 6 mil manuscritos y varían solo por 2% a lo más, al máximo, It's a miracle. es un milagro. Refiriéndome a lo mismo, en Marcos 16 encuentro un texto todo raro, 16:12 específicamente, donde muchas sectas como Testigos de Jehová lo utilizan para atacar la doctrina de la resurrección corporal de Jesucristo, el cual dice, pero después apareció en otra forma donde ellos iban de camino yendo al campo. What does the Bible say in English about Mark 16:12? It's saying, like, one of these verses seems like it's something odd where, and then the cults will try to use that, like Jehovah's Witnesses, to say that Jesus wasn't raised bodily. Because it says that, but after he appeared in another form to two of them as they were walking on the road. The problem is that seems to be a very consistent account with what we find in Luke's gospel. Pero el problema es que eso parece ser muy consistente con lo que vemos en el Evangelio según Lucas. You can say he appeared in another form, Puedes decir que apareció en otra forma, and you can say that form means something different than it probably means there, and a cult can use that, but the truth is, he appeared to them in a form that they did not recognize. y puedes decir que cuando dice forma, que eso quiere decir otra cosa que lo que realmente significa aquí, y las sectas pueden aprovecharse de eso, pero cuando habla de forma, la verdad es que él apareció a esos discípulos en una forma que no reconocían. Because, look, that's not the only verse cults lay hold of and try to support their errors from. Porque eso no es el único versículo a que se aferran las sectas para tratar de promover su doctrina. Peter said, people twist all sorts of scripture to their own destruction. Dijo Pedro que la gente tuercen toda diversidad de escrituras a su manera. In fact, that is not the primary verse that cults likely are going to seek to distort. Y de hecho, eso no es ni siquiera el versículo primario que las sectas van a tratar de distorsionar. There are many others that are favorites beyond this one. Hay muchos otros que son los favoritos, pues, de las sectas que este.